si uno tuviera que atenerse estrictamente a lo que fueron las presentaciones de los secretarios, había muchas críticas para hacer, muchas dudas que no se subsanaron y que se profundizaron, pero bueno, se priorizó de que es la primera vez de que hay que poner en marcha una nueva gestión y por eso se le otorga a la Intendencia este voto de confianza y se le da el presupuesto, más allá de que no estamos de acuerdo con muchas cosas, ¿no? ¿Con cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, con lo que tiene que ver con el incremento del gasto político. Sí, venimos de una campaña en la que se ha hablado muchísimo de que había que reducir gasto político. El principal que decía esas cosas era el intendente Gay y nada de eso se tradujo en este presupuesto. Por el contrario, Bahía va a tener mucho más gasto político que el que venía teniendo. 86 cargos políticos contra 70 que había, sumados a algunos otros que están mimetizados en figuras extrañas de asesores y cosas por el estilo que hemos ido descubriendo a medida que analizábamos el presupuesto. También se nos había hablado de la promesa de un shock de pavimento. Textualmente Gay decía shock de pavimento. Cuando vino acá el secretario de Obras Públicas tuvo que reconocer que palmariamente de shock de pavimento no había la menor noticia en el presupuesto y bueno, para dar una esperanza a los vecinos hay que decir que surgió en estas horas la noticia del endeudamiento del gobierno provincial, de los cuales 10.000 millones son para municipios y de esos 10.000 millones unos 140 vendrían al municipio de Bahía Blanca, 100 millones se utilizarían para obras y bueno, el Consejo Deliberante votó el presupuesto que va a ser la Comisión de Obras Públicas del Consejo Deliberante la que administre esos 100 millones con un porcentaje de 70% para obras de pavimento, para poder hacer algunas obras de pavimento más, que realmente es algo que se necesita y mucho. Esto se hizo en consenso con el intendente, pero va a ser la Comisión de Obras Públicas del Consejo la que administre esta herramienta, y eso fue lo que demoró un poco el tratamiento del presupuesto hoy, porque no nos poníamos de acuerdo, pero finalmente primó la sensatez. ¿Cuáles son las bases de haber aprobado ese presupuesto? Digamos, ¿a dónde van a ir apuntadas las partidas más importantes? Bueno, están estipuladas, las partidas más importantes tienen que ver con la agenda social, seguridad, y un poco con las directrices que marcó Héctor en campaña, sobre todo el tema de asfalto y mantenimiento, que creemos que hay un déficit importante. Respecto a algunos planteos que había hecho la oposición, bueno, finalmente todos aprobaron por unanimidad, digo, pero ¿eso costó llegar a un acuerdo? Por ejemplo, lo que está relacionado a la pavimentación, a la cantidad de cargos políticos. No logró llegar, en realidad fue todo un trabajo de tiempo. Consensuamos la gran mayoría, quedó el punto del fondo de infraestructura hasta último momento, por eso por ahí retrasamos un poquito la sesión, pero bueno, a pedido del intendente y la propuesta del intendente fue usar ese fondo que manda la provincia para tema de pavimento y consensuamos acuerdo en usarlo en pavimento, cordón cuneta, repavimentación y la oposición estuvo de acuerdo, así que bueno, ahí cerramos el acuerdo de cómo usar el fondo. O sea, quedaron con un piso de mínimo del 70% para todo lo que tiene que ver con infraestructura y pavimento y el otro 30% consensuaremos obras.